Hola familia, estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez, sin gusto estar contigo. Estamos en el día número 325, lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, de la carta a los Romanos, capítulo 6 al 7, y el libro de los Proverbios, capítulo 27, versículos del 4 al 6. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Perseguidos por el consejo de los ancianos. Mientras Pedro y Juan hablaban a la gente que presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos estaban molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había realizado ya en Jesús. Los arrestaron y los metieron en la cárcel hasta que el día siguiente, pues eran ya tarde. Pero muchos de los que habían oído el discurso creyeron, y el número de los que creyeron llegó a 5,000. El día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley, Anás, sumo sacerdote, y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que pertenecían a la familia sacerdotal. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan y le preguntaron: ¿con qué poder y en nombre de quién ustedes han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: jefes del pueblo y ancianos de Israel, hoy ha quedado sano un hombre enfermo, y nos preguntan en nombre de quién se ha realizado esta curación, pues saben todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre aparece sano ante ustedes en virtud del nombre de Jesucristo Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios ha resucitado entre los muertos. Él es la piedra rechazada por ustedes, los constructores que se convirtieron en piedra fundamental. Nadie más que Él puede salvarnos, pues solo a través de Él nos concede Dios a los hombres la salvación sobre la tierra. Al ver la valentía con que se expresaba Pedro y Juan, no salían de su asombro, sabiendo que era hombre de pueblo y sin cultura. Lo reconocían como aquellos que habían acompañado a Jesús, pero como veían con ellos de pie al hombre que había sido sanado, nada podían responder. Entonces les ordenaron salir del consejo de los ancianos y comenzaron a discutir entre ellos: ¿qué haremos con estos hombres? El milagro que han hecho es notorio y lo saben todos los habitantes de Jerusalén. No podemos negarlo. No obstante, para no se divulgue más entre el pueblo, los amaneceremos para que no vuelvan a hablar a nadie en nombre de ese. Así que lo llamaron y le prohibieron terriblemente hablar y enseñar el nombre de Jesús. Pedro y Juan le respondieron: ¿les parece justo delante de Dios que le obedezcamos a ustedes antes que a Él? Por nuestra parte, no podemos dejar de proclamar lo que hemos visto y oído. Ellos, amenazándolos de nuevo, los dejaron en libertad. No encontraron el modo de castigarlos por temor al pueblo, pues todos daban gloria a Dios por lo sucedido. El hombre milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Oración de la comunidad. Cuando los dejaron en libertad, los apóstoles se reunieron con los suyos y les contaron lo que les había dicho el jefe de los sacerdotes y los ancianos. Al oír el relato, todos juntos invocaron a Dios diciendo: Señor Dios nuestro, tú que has creado el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ello, tú dijiste mediante el Espíritu Santo por boca de nuestros antepasados David, tu siervo: ¿por qué se alborotan las naciones y los pueblos maquinan vanos proyectos? Los reyes de la tierra conspiran a los príncipes y se alían contra el Señor y contra su Mesías. En esta ciudad, en efecto, se han reunido Herodes y Poncio Pilato, junto con extranjeros y gente de Israel, contra tu santo siervo Jesús, el que ungiste, para hacer lo que tu poder y tu voluntad había decidido de antemano que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda libertad. Manifiesta tu poder para que se realicen curaciones, señales y prodigios en nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar su oración, el lugar en que estaban reunidos tembló. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar la palabra de Dios con toda valentía. Vida en comunidad. En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo, y nadie consideraba como propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Por su parte, los apóstoles daban testimonio con mucha fortaleza de la resurrección de Jesús, el Señor, y todos gozaban de gran estima. No había entre ellos necesitados, porque todos los que tenían bienes o casas las vendían, llevaban el precio de lo vendido, se lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Esto fue el caso de José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé.
que significa el que trae consuelo. Este tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles y es muy interesante y sobre todo satisfactorio ver cómo el Señor hace su obra y sobre todo su manifestación en el pueblo de Dios. ¿Cómo es que tú has visto esa obra en tu comunidad, en tu iglesia local, en tu vivencia como cristiano? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de los Hechos Apóstoles, pasemos ahora a la carta a los Romanos. Capítulo 6. Nueva vida en Cristo. Diremos, pues, que hay que seguir pecando para abundar la gracia. De ninguna manera. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿Ignora acaso que todos nosotros a quien el bautismo ha vinculado a Cristo, hemos sido vinculados a su muerte? En efecto, por el bautismo hemos sepultados con Cristo, quedando vinculados a su muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos, por el poder del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si hemos sido injertados en Cristo a través de una muerte semejante a la suya, también compartiremos su resurrección. Sepan que nuestra antigua condición pecadora queda clavada en la cruz con Cristo, para que una vez destruidos este cuerpo marcado por el pecado, no sirvamos ya más el pecado, porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, confiemos en que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, no vuelve a morir. La muerte no tiene ya dominio sobre Él, porque cuando murió, murió al pecado y una vez para siempre. Su vivir, en cambio, es un vivir para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios, en unión con Cristo Jesús. Rechazo del pecado. Que no reine pues el pecado en su cuerpo mortal hasta el punto de quedar sometidos a sus apetitos. No ofrezcan tampoco sus miembros como arma perversa al servicio del pecado, sino más bien ofrézcanse a Dios como lo que son, muertos que han regresado a la vida, y hagan que sus miembros arma en la justificación al servicio de Dios. No tiene más que dominarlos el pecado, ya que no están bajo el yugo de la ley, sino bajo la acción de la gracia. Libre del pecado. Entonces, ¿qué? ¿No nos entregamos al pecado porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No saben que si se ofrece a alguien como esclavo para obedecerle, se hace esclavo de aquel a quien obedecen? Esclavo del pecado que lo llevará a la muerte. Es esclavo de la obediencia a Dios, que la conducirá a la justificación. Pero gracias a Dios, ustedes que eran antes esclavos del pecado han obedecido de corazón la doctrina que les ha sido transmitida, y liberados del pecado, se ha hecho esclavos de la justicia. Les estoy hablando el modo humano, conscientes de su dificultad para comprender. Lo mismo, pues, que antes de entregar como esclavos a la impureza o a la maldad hasta llegar a la perversión, así ahora entréguense como esclavos al servicio de la justicia para seguir la santidad. En otro tiempo estaban al servicio del pecado y no se consideraban obligados a buscar la justicia, de lo que ahora se avergüenzan. ¿Qué fruto cosecharon? Porque el resultado de todo aquello que fue la muerte, ahora en cambio, liberados del pecado y convertidos en siervos de Dios, tienen como fruto la plena consagración a Él y como resultado final de la vida eterna. En efecto, el pago del pecado es la muerte, mientras que Dios nos ofrece como don la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Capítulo 7. El cristiano y la ley. Lo sabe bien, hermanos, pues que estoy hablando a entendidos en leyes, que solo mientras viven está el hombre sometido a la ley. Así, por ejemplo, la mujer casada mientras vive el marido está sujeta a la ley que la une al marido, pero el marido muere, queda libre de esa ley. Por tanto, sería tenida por adulteria si, viviendo el marido, se une a otro hombre, pero una vez muerto, el marido queda libre de esa ley y ya no es adúltera si se une a otro hombre. Pues lo mismo ustedes, hermanos, por la muerte corporal de Cristo quedaron muertos a la ley y ya pueden pertenecer a otro,
al que ahora resucitó de entre los muertos, con el fin de producir frutos para Dios. Cuando vivamos sometidos a nuestros patitos, nuestra pasión, pecaminosas, activadas por la ley, producían en nosotros frutos de la muerte. Pero ahora hemos sido liberados de la ley y muertos respecto a la ley que nos tenía prisioneros, y podemos ya servir a Dios según la nueva vida del Espíritu y no según las viejas letras de la ley. Relación entre el pecado y la ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, yo no habría conocido el pecado a no ser por la ley. Por ejemplo, yo no sabía que lo era un mal deseo hasta que dijo la ley: no tengas malos deseos. Así, con ocasión de pecado, la fuerza del pecado despertó en mí toda clase de malos deseos, mientras que sin la ley no habría actuado la fuerza del pecado. En un tiempo, al no haber ley, todo era vida para mí, pero al venir el precepto, revivió la fuerza del pecado y yo quedé muerto. Así que encontré con que un precepto hecho para dar vida resultó para mí instrumento de muerte. En efecto, en ocasión del precepto, la fuerza del pecado me sedujo y por medio de él me llevó a la muerte. En el caso es que la ley es santa y los preceptos son santos, justos y buenos. Entonces, ¿se habría convertido en causa de muerte para mí algo que de lo suyo es bueno? De ninguna manera. Lo que pasa es que el pecado, para demostrar su fuerza, se sirvió de una cosa buena para consumarse la muerte. De este modo, el pecado, por medio del precepto, ejerce hasta el máximo de todo su maléfico poder. La fuerza del pecado. Estamos pues de acuerdo que la ley pertenece a la esfera del espíritu, pero yo soy un hombre de apetitos desordenados y vendido al poder del pecado, y no acabo de comprender mi conducta, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Pero si hago lo que aborrezco, estoy reconociendo que la ley es buena, y que no soy yo quien lo hace, sino la fuerza del pecado que actúa en mí, y yo sé bien que no hay cosa buena en mí en lo que respecta a mi apetito desordenado. En efecto, el querer el bien está en mi alcance, pero al no hacerlo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Y si hago el mal que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino la que fuerza del pecado que actúa en mí. Así que descubro la existencia de esta ley. Cuando quiero hacer el bien, se me impone el mal. En mi interior se complace en la ley de Dios, pero experimento en mí otra ley que lucha contra lo que me dicta mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mí. Infeliz de mí. ¿Quién me ha librado este cuerpo que me lleva a la muerte? Tendré que agradecérselo a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Resumiendo, yo soy yo mismo quien con la mente sirvo a la ley de Dios y con mis desordenados apetitos esclavo de la ley del pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Interesante este capítulo 6 y 7, donde San Pablo nos va dando esta doctrina acerca del pecado y acerca de la ley. Es importante nosotros buscar la gracia para no caer en pecado y así poder ir en ese camino de sanación y sobre todo de curación y misericordia. Meditemos cuántas veces hemos buscado la misericordia de Dios, buscando siempre la voluntad de Dios. Meditemos un poco. Habiendo meditado la carta a los Romanos, pasemos al libro de los Proverbios, capítulo 27, versículos del 4 al 6. Cruel es el furor, impetuosa la ira, pero ¿quién puede aguantar la envidia? Más vale una corrección hecha con franqueza que una amistad encubridora. Leales son los golpes de un amigo, engañosos los besos del enemigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor Jesús, que tu corazón y nuestro corazón se vuelvan uno, pero especialmente con la gracia, con el Espíritu Santo y sobre todo cumpliendo la ley de Dios, para que mi corazón esté dispuesto a hacer el bien. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura de la palabra, esperando que podamos seguir perseverando y sobre todo viviendo nuestra gran experiencia. Que tengas un buen día y una fantástica semana. Bendiciones.